Ahora empezaremos un nuevo capítulo, el cual es un capítulo que se llama curvas, el capítulo 1 como tal. Y veremos una introducción a las diferentes propiedades y características que conforman una curva, y explicaremos qué tipo de curvas son las que nos interesan. Entonces, primero, podemos pensar en una curva como una sucesión de puntos que puede ser finita o infinita. Existen distintos tipos de curvas. Para ver, primero vamos a graficar varias curvas, dos curvas ejemplo, para entender qué es una curva como tal y cuáles son las curvas que vamos a estar estudiando en este curso. Entonces, veamos la curva que está dibujada en rojo. Esa curva, como lo están viendo, es más que todo un trazo. Lo podemos pensar en una curva como una sucesión de puntos que podemos trazar con un lápiz. Y esta curva tiene algo en particular. Si ustedes agarran su lápiz y crean un trazo de puntos paralelo al eje Y, van a chocar con la punta en un sitio. Si ustedes hacen eso otra vez en otro segmento del plano, van a chocar con la curva en otro sitio, y si lo vuelven a hacer, lo van a seguir haciendo. ¿Qué estamos notando? Estamos notando que cada vez que yo trazo una recta vertical, me consigo con un punto de la curva. Cuando yo me consigo con un solo punto o menos, yo digo que esa curva es una función. Entonces recordemos, esto es muy importante porque estas son las tipos de curvas que vamos a tratar, las curvas que son función. Puede ocurrir el caso de que yo trazo una recta y no me consigo con nada, con la curva roja muy a la derecha no está. Pero lo importante no es que esté o no esté, lo importante es que siempre que yo trace una recta paralela al eje Y, nunca corta la curva más de una vez. Y como podemos ver en estas tres rectas que hicimos de ejemplo, solo la corté una sola vez. Existen otras curvas, como por ejemplo la siguiente curva ejemplo, que está a la derecha en verde, que podemos notar que es una curva parecida, pero tiene una característica. Si ustedes agarran y pasan una recta paralela al eje Y, ¿qué está pasando? La estoy cortando 3 veces, una vez en la parte inferior y 2 veces en la parte superior, en los punticos rojos. Esto sigue siendo una curva, pero no es una función. Entonces, en este curso vamos a estudiar las curvas que son parecidas a la de la izquierda, que cuando yo trace una curva, una recta paralela al eje Y, solo la corte a lo sumo una sola vez. Ahora iniciemos una introducción muy breve a lo que es una curva como tal y la principal y primera característica a la cual observamos cuando trazamos una curva, que son sus alturas. Entonces, supongamos que tenemos una curva o función, porque son las que vamos a estudiar, que hace esto. Fino, esta curva, como podemos ver, es un trazo que está definido en el plano cartesiano. Recordemos que el plano cartesiano está dividido en un eje X y un eje Y. Entonces, en el eje X vamos a ubicar rápidamente los puntos. Aquí está el 0, aquí está pongamos que el 1 está acá, pongamos que el 2 está acá, pongamos, el 2, pongamos que el 3 está acá, pongamos que el -1 está acá.
Supongamos que el menos 2 está acá. Ahora, la curva tiene algo que le identifica, que es la altura. ¿Qué es la altura de una curva? Es el valor del eje Y que tiene la curva cuando yo trazo en un punto en específico, cuando yo trazo una paralela en ese punto. Bueno, ¿qué significa eso? Si yo a ustedes les pregunto qué valor o qué altura tiene la curva o función en el punto 2, es decir, cuál es la altura en el punto x igual 2. Para saber esa respuesta, lo que tenemos que hacer es trazar una recta paralela al eje Y, y cuando chocamos en este punto negro, que es la intersección de esa paralela con la curva o función, para saber la altura simplemente hacemos lo mismo, pero realizamos una recta horizontal al eje X hasta llegar a la curva. Entonces este punto que está acá, supongamos que es 2, y aquí está 1, y aquí está 2. ¿Qué quiere decir eso? Que la altura de la curva en x igual 2 es y igual 2, ¿ok? Recuerden que este es el eje Y y este es el eje X. Entonces, la altura no es más que esa intersección de una paralela que cuando la vemos en el eje Y nos da el valor de la altura, ¿sí? Bueno, y pasa lo mismo con todos los demás puntos. Cada punto del eje X puede tener una altura. Puede ser que no. Por ejemplo, en esta función, si nos vamos muy a la izquierda, ya vemos que no hay más curva. La curva llega hasta menos 2. Entonces, si agarramos un número muy negativo, por ejemplo, menos 5, no tiene altura. Pero, por ejemplo, si agarramos menos 1, ¿cuál es la altura de menos 1? La altura de menos 1, que vamos a llamarlo vamos a escribirlo por ahora así, la altura de menos 1, ¿cuánto vale? Bueno, no hace falta trazar ninguna recta paralela al eje Y, pues en este caso la altura es 0, ¿no? Podemos ver directamente que está sobre el 0. Pero si yo les pregunto ahora cuál es la altura del punto 0, bueno, yo estoy aquí en 0. Si yo trazo mi recta paralela y voy a llegar a chocar con la curva justamente aquí, como estoy exactamente sobre el eje Y, no hace falta que trace ninguna recta horizontal. Entonces, supongamos que este punto es menos 1/2. Entonces, la altura de 0, ¿cuánto sería? Sería menos 1/2. Y por último, supongamos que nos están pidiendo la altura de menos 2. Bueno, entonces en este caso, ¿qué vamos a hacer? Vamos a trazar nuestra recta paralela al eje X, al eje Y, perdón, y luego cuando chocamos con la curva trazamos nuestra recta paralela al eje X y llegamos acá. Entonces la altura de menos 2, ¿cuánto vale? Vale 1. Ok, entonces la altura es la primera propiedad de las funciones que estamos observando. Ahora veremos los puntos de corte de una curva. Acabamos de ver las alturas, ahora veremos esa siguiente propiedad. Y existen básicamente dos tipos de puntos de corte. Los puntos de corte con el eje X y los puntos de corte con el eje Y.
Para entender esto vamos a hacer un ejemplo de una función y vamos a hallar sus puntos de corte. ¿Okay? Tenemos la curva o función, está dibujado en rojo, el eje Y y el eje X, y vamos a hallar los puntos de corte. Y como les acabo de decir, existen dos tipos de puntos de corte: los puntos de corte con el eje X y los puntos de corte con el eje Y. Y vamos a ubicar unos puntos en específico: el -2, el -1, el 0, el 1 positivo, el 3 y el -1. Ok, ¿qué está pasando aquí? Un punto de corte, digamos que la definición es un poco intuitiva. Son los puntos por donde la función se intersecta con los ejes. ¿Ok? Entonces, cuando yo les pido los puntos de corte con el eje X, tienen que decirme cuál es el punto de intersección con el eje X, con la curva. Y la misma manera cuando yo les pregunto el eje Y. Cuando yo les pregunto el punto de corte con el eje Y, tienen que decirme el punto de intersección de la curva con el eje Y. Entonces, vamos a empezar con el eje X. Cuando notamos o buscamos esos puntos de corte, descubrimos que básicamente hay 4 puntos de corte con el eje X. Este que está acá, que es -2, este que está acá, que es -1, este que está acá, que es 1, y este que está acá, que es 3. Pero recuerden, un punto en el plano cartesiano es un punto coordenado, tiene una componente X y una componente Y. Sabemos que hay 4 puntos de corte. Los puntos de corte con el eje X tienen la coordenada X y la coordenada Y. Empecemos de izquierda a derecha. El primer punto de corte tiene coordenada X - 2 y tiene altura Y 0. El segundo punto de corte tiene coordenada X - 1 y tiene altura 0. El tercer punto de corte tiene coordenada X 1 y coordenada Y 0. Y finalmente el último punto de corte tiene coordenada X 3 y altura 0. Entonces los puntos de corte siempre con el eje X siempre tienen coordenada Y 0 y el valor en la coordenada X es el numerito X con el cual se intersecta la curva. ¿Ok? Y la misma analogía ocurre con el eje Y. Si vemos este punto de corte con el eje Y y pedimos las coordenadas X y Y, la coordenada X es 0 y la coordenada Y es -1. Entonces, de la misma manera, pero de forma simétrica, el punto de corte con el eje Y tiene coordenada X siempre 0 y coordenada Y es el punto de intersección, el número en el cual se intersecta la curva con el eje Y. Excelente. Ahora, como podemos notar, pueden existir muchos puntos de corte con el eje X, como no pueden existir. Hay funciones que no tienen puntos de corte con el eje X y también hay funciones que no tienen punto de corte con el eje Y. Pero lo que siempre tenemos que tener presente es que siempre, nunca y nunca jamás una función puede tener 2 puntos de corte con el eje Y. Siempre tiene un punto de corte con el eje Y, uno solo o ninguno, pero nunca más de uno. Pues recordemos que ninguna curva o función de las que estamos estudiando puede tener 2 alturas repetidas en diferentes planos, porque al tener 2 alturas ya no sería una función. ¿Ok? Entonces, esto es un buen dato. Puntos de corte con el eje X pueden haber varios. Puede haber uno o no puede haber. Y puntos de corte con el eje Y solo puede haber uno o no haber, pero nunca puede haber más de uno.
Ahora veremos lo que es la parte positiva y negativa de una curva, que es una función en nuestro caso. Ok, y empecemos con la parte positiva. La parte positiva es parte del eje X donde la curva posee alturas mayor a 0. Ya vamos a verlo con un ejemplo. Básicamente es la sección del eje X donde la curva está por encima de 0. Y la parte negativa es la misma idea, parte del eje X donde la curva posee alturas negativas, ¿ok? O menor a 0. Lo coloqué de las dos formas para que entendieran. Vamos a hacer este ejercicio para entender cómo funciona esto. Vamos a dibujar una curva que acabo de representar. Vamos a ubicar los valores del eje X donde ya hace un punto de corte con el eje X. El primer punto que vamos a identificar es el menos 5, luego el menos 4, el 4 y el 7. El menos 5 y 7 no son puntos de corte, únicamente tiene dos puntos de corte con el eje X, que son menos 4 y 4. Y con el punto de corte con el eje Y no nos interesa en este caso, pero supongamos que es 1. ¿Okay? Vamos a identificar la parte positiva y la parte negativa. Empecemos con la parte positiva. La parte positiva, recuerden que es una sección del eje X. Vamos a encontrar ahora esa sección del eje X. Entonces, lo primero que tenemos que preguntarnos es ¿dónde la curva es positiva o mayor a 0? Ok, bueno, la curva, recordemos que el 0 está aquí. Entonces, ¿qué pedazos de la curva están por encima del 0? Son todos estos pedazos. Vamos a dibujar como una pared. Aquí y aquí. Entre estos pedazos que coloqué en azul, la curva es mayor a 0. Es decir, que la sección del eje X donde ella es positiva está entre menos 4 y 4. Entonces el resultado lo podemos expresar así, como un intervalo. En realidad el resultado es un intervalo de los números reales, o un conjunto de los números reales, que sería menos 4 hasta 4. Ahora recuerden que un intervalo es abierto o cerrado, o puede ser la combinación de los dos, pero tiene que tener su estructura. Entonces, menos 4 está incluido en el intervalo, es decir, el punto menos 4 en X hace que la función tenga altura positiva. Y la respuesta es no, porque si vemos la altura de menos 4, la altura de menos 4 es 0, y 0 no tiene signo. Entonces, menos 4 no está incluido en la parte positiva. Y es análogo con 4. Si vemos la altura de 4 es 0, y el 0 no tiene signo. Entonces, 4 tampoco está incluido en el intervalo. En el intervalo están todos los puntos entre menos 4 y 4. Por ejemplo, si vemos de forma extra el 0, ¿cuál es la altura de 0? La altura de 0, pongamos que es 1. Bueno, en ese caso, el 0 que está en el intervalo, si es una solución a la parte positiva, porque la altura de 0 es 1, que es mayor que 0. Entonces la parte positiva es un intervalo. Ahora pasa lo mismo, de manera similar podemos hacer la parte negativa. La parte negativa no es más que la parte del eje X donde la curva es menor que 0 o tiene altura negativa. Y bueno, para hacer eso vamos de igual manera a trazar como una pared donde ella es negativa. ¿Ok? Entonces ella es negativa desde aquí hasta acá, y ella es negativa desde aquí hasta acá. Entonces ella tiene dos segmentos donde es negativa. Vamos a escribirlos. Desde menos 5 hasta menos 4
y también otra parte que va desde 4 hasta 7. Entonces la primera pregunta es, ¿en qué nomenclatura va? Un paréntesis y un corchete. Recuerden, cuando es paréntesis es porque está incluido el punto. Cuando es al revés, cuando es paréntesis es porque no está incluido el punto. Y cuando es corchete, sí. Entonces la primera pregunta es, ¿el menos 5 tiene altura positiva, negativa o 0? Bueno, si nos paramos justamente aquí en menos 5, vemos que la altura de la curva en x igual menos 5 está por debajo del eje x. Entonces, si trazamos una paralela, ¿qué pasa? Que tiene altura negativa porque está por debajo de 0. Entonces, aquí es un corchete. Ahora, la misma pregunta con menos 4, perdón. Menos 4, si vemos, está justamente aquí, en el eje X, entonces tiene altura 0. Entonces el 0 no tiene signo, entonces aquí es abierto, no es negativo. Vámonos ahora con 4. El 4 ocurre algo similar, tiene altura 0. Entonces como tiene altura 0, es abierto, no está en la parte negativa. Y el 7, si vemos la altura del 7, si hacemos una paralela, vemos que el 7 está por debajo de 0, por lo tanto, tiene altura negativa. Y como tiene altura negativa, entonces el 7 sí hace parte de la solución, por lo tanto es un corchete. Ahora, nosotros no podemos dar como solución dos intervalos así separados. La solución tiene que estar dada en la forma de conjuntos. Entonces, cuando queremos decir que la solución es este intervalo más este intervalo, decimos que es la unión de los intervalos. Por lo tanto, la parte negativa es x, es el intervalo cerrado de menos 5 hasta menos 4 abierto, unido con el intervalo abierto en 4 y cerrado en 7.